Se me ha encargado de que os hable, no de que creáis. Palabra dicha por Santa Bernadette de Lourdes. Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Espero que este nuevo año haya empezado muy bien para todos ustedes, con la bendición de Dios, de la Santísima Virgen María, Rey de Reyes, Señor de Señores. El tema de hoy me parece muy importantísimo empezar el año con este tema un poquito más extenso, ya que a mucha gente se le ha olvidado hacer lo que es dar a conocer la palabra de Dios, ¿verdad? El mundo está dormido, el mundo está en el mundo, mejor dicho, sí, las personas están en el mundo y no quieren salir del mundo, ¿cierto? Entonces, pues ya se han dado cuenta con lo que acabo de introducir, que voy a hablar sobre es, la evangelización. La evangelización, muy importante, aquello que el Papa protestante desde un momento ha dicho que no se debe de hacer, ¿cierto? Entonces, la palabra evangelización significa predicar el Evangelio de Jesús. O sea, la palabra evangelizar nació con Jesús, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por tanto, se, se inició con las verdades de la Iglesia Católica para promover, para construir el reino de Jesús, el reino de Dios en la tierra. Para eso Jesús nombró a sus 12 apóstoles y, desde ese momento, pues es obligación de todo buen cristiano ayudar a la evangelización de un modo o de otro. Estoy segura que los protestantes que tanto que dicen que creen en Jesús no reconocen esto de que la Iglesia Católica fue la que inició la evangelización por orden directamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La evangelización corresponde a todos los miembros de la Iglesia, ya que es una orden de Jesucristo a todos los fieles. Eso lo vemos en, podemos citar, mire, dentro de la palabra de Dios hay más o menos 40 citas bíblicas acerca de la evangelización. O sea que eso no es nada de sin importancia, muy importante. Si en la palabra de Dios hay 40 citas bíblicas, imagínense la magnitud de esa orden, ¿verdad? Dada por nuestro Señor Jesucristo. Eh, Como les digo, está muchas citas bíblicas en la palabra de Dios para que se difunda. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué es tan importante? Por la salvación de las almas de las personas. Porque Jesús no quiere que ninguna de sus almas se pierdan. Hay muchas formas de evangelizar. Ustedes, por ejemplo, vean a los testigos de Jehová tocando puerta a puerta. Muchas sectas, eso es bueno evangelizar, ¿verdad? Claro, no importa, lo importante es evangelizar, ¿verdad? Dar a conocer la palabra de Dios. Pero resulta que el problema de los testigos de Jehová y de todas estas sectas es que ellos no aceptan, no respetan la religión de los demás, ¿verdad? Ellos a la fuerza, ellos sí quieren a la fuerza introducir su secta, ¿verdad? Inclusive alejando a las personas de sus familiares, de sus amigos, aquellos que no estén de acuerdo con su secta, no tienen cabida en la relación familiar o amigable de las personas que están en la secta, ¿verdad? Eso sí es grave. Eso no ocurre en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica trata a todos, sea el que sea, de la secta que sea, respeta sus creencias y un buen cristiano, aparte que respeta esas creencias, trata de evangelizar de una manera que la persona pueda entender que está en la iglesia equivocada, ¿verdad? Ahora bien, se pueden crear grupos, por ejemplo, los que hacen en las iglesias para evangelizar a las personas, se pueden crear grupos en las casas, sí, para personas que pues tienen un conocimiento, que quieren aprender sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Con ese fin. Eh, los que piensan que con sus ejemplos enseñan las órdenes de Jesucristo, por venir de acuerdo a sus propias creencias, convencidos de que están en lo correcto. Esto es un mal método, ¿sí? Porque
porque pues hay personas dentro de sectas que dicen que ellos se entienden directamente con Dios, ¿verdad? Eso no es correcto. O sea, que ellos no necesitan un intermediario, ¿verdad? Eh, y sin empezar, sin empezar a nadie en su entorno a seguirlo, ¿cierto? Sino que esperando que simplemente sea una fuente de inspiración, ¿verdad? La conducta de inapropiada, por ejemplo, de algunos creyentes afecta de manera negativa a toda la comunidad ligada a la iglesia y generan a gente ajena al cristianismo la falsa idea de que la evangelización es una tarea invasiva y forzosa y que los cristianos no aceptan a quienes no forman parte de su comunidad. Pues como les dije, eso solo ocurre en las sectas, ¿verdad? No en la iglesia católica. Pues yo creo que algunos de los que me escuchan tienen familiares protestantes y saben que eso es cierto, ¿cierto? Se dan cuenta de que las sectas rechazan a las personas que no pertenezcan a ellas. Todos tenemos derecho a encontrarnos a nosotros mismos y a descubrir en qué creemos. ¿Qué ejemplo debemos seguir para convertirnos en mejores personas? Siempre y cuando que a través de nuestros actos no invadamos la libertad de nadie. Recordemos que el libre albedrío fue dado por Dios. Yo no puedo forzar a que una persona cambie su forma de pensar. Puedo hacerlo de una manera cristiana, digamos, ¿cierto? Es muy importante distinguir entre la evangelización y las noticias, como por ejemplo las noticias acerca del abuso de menores que está esparcido por todo el mundo. Y por ejemplo en este momento la de los que gustan de su mismo equipo, y o sea, los de la sodomía y otras atrocidades asociadas a la Iglesia Católica. Todas o muchas atrocidades ocurren en todas las sectas, no solo en la Iglesia Católica, pero ustedes se dan cuenta, las que retumban, las que resuenan son las que ocurren en la Iglesia Católica. Pero yo digo que eso es algo, por algo es que la Iglesia Católica es tan atacada, porque proviene de Jesucristo y todo el mundo sabe que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señores de Señores y que Dios y Jesucristo, Él, el Hijo, es el que manda. Sí, ellos son los que mandan en este mundo, ¿verdad? Y eso les duele a muchos, ¿verdad? Sobre todo en la actualidad, ¿verdad? Eh, y por eso es que ponen el ojo en la Iglesia Católica, porque somos los que tenemos la verdad acerca de la evangelización, acerca de lo que Dios quiere de las personas, ¿verdad? Ser creyente no tiene ninguna relación directa con cometer un crimen sexual, por ejemplo. Hay muchas personas que intentan acercarse a la religión para encontrar paz. Tienen mucha o ninguna relación con la institución, ya que buscan comunicarse con Dios, o sea, como les dije, sin intermediarios. Error, ¿cierto? Recordemos esta cita bíblica, Romanos capítulo, por favor tomen nota de la cita bíblica porque es muy importante. Si ustedes quieren discernir sobre las citas médicas, perdón, las citas bíblicas con más tranquilidad, pues tomen nota de las citas y después con toda tranquilidad, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, las leen, ¿verdad? Repito, Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Ojo acá, no sea como los protestantes, que ellos se agarran de esta cita bíblica para hacer que las personas repitan sin saber lo que están diciendo muchas veces. Si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en el Señor, serás salvo. Eso es lo que ellos le dicen a todas las, es el juramento de los protestantes, ¿verdad? Y resulta que eso no es solo, uno no es solo salvo con decir yo creo en Jesús, no, hay muchas cosas que la palabra de Dios, varios aspectos que la palabra de Dios dice que se deben de cumplir para ser salvo, ¿verdad? Entonces, pero solo eso lo vemos cuando ya nos vemos en la palabra de Dios y analizamos y leemos y sabemos qué es exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Y ustedes verán, por ejemplo, en esa frase que no, la Iglesia Católica tiene una partecita en lo que es el credo de la Iglesia Católica, ¿verdad?
En la Iglesia Católica, en nuestro credo, en lo que reconocemos las leyes de Dios, decimos que creemos en la resurrección de los muertos, ¿sí? Hay muchos que no creen en la resurrección de los muertos. Continúo, la evangelización no es una tarea o un deber, sino un estilo de vida. No, nosotros no podemos esperar que todo el mundo esté evangelizando por nosotros, simplemente nosotros en nuestra vida diaria podemos estar evangelizando, poquito o mucho, pero podemos y debemos evangelizar, ¿sí? Podemos compartir el evangelio en nuestra vida diaria siguiendo a Jesús de manera que involucre a otros y les permitan ver a Cristo en nosotros y a través de nosotros. Si tú ves una persona que está haciendo algo incorrecto, si tú eres buena cristiana, tú seguramente vas a tener presente alguna cita bíblica, alguna palabra de Dios para hacerle ver a esta persona que lo que está haciendo es incorrecto. Ahí estarías evangelizando, ¿verdad? Entonces, ya sea en la oficina, en la escuela, en el gimnasio, en la tienda, donde estés, tú puedes estar evangelizando, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿reconocemos las oportunidades en las que podemos compartir el Evangelio y el amor a Dios con las personas que vemos todos los días? ¿Tú eres consciente de eso? Te pregunto a ti, a cualquiera que esté escuchando, ¿verdad? Vamos a referirnos a Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Recuerden, Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Dedicaos a la oración para que Dios nos abra la puerta para la palabra. ¿Ustedes creen que el Papa protestante ora? Les pregunto. Todos dirán, oh, sí, claro, él se la pasa orando. Pues, si lo hace será para otro Dios, no será para el Dios de Abraham y de Jacob, porque por los frutos os conocerán, ¿verdad? Ahí también es una frase de la iglesia, de la palabra de Dios, ¿verdad? No será el Dios de Abraham y de Jacob, porque las palabras que salen siempre, la mayoría de las veces, las palabras que salen de la boca del Papa protestante son anticristianas. Él muchas veces dice unas frases hermosas. No, una persona que desconozca la palabra de Dios en su totalidad, cuando escucha al Papa dirá, no, no, este hombre es un santo, no, ¿verdad? Tiene razón, no, mejor dicho, ni para qué. Allá lo idolatran, ¿verdad? Pero no, como no conocen la palabra de Dios, no se dan cuenta que aparte de esas frases bonitas que está, que es como una adoración a la píldora, adorando la píldora, es lo que hace es él siempre hace eso, adorar la píldora, ¿verdad? Porque por el otro lado, esa píldora está llena de veneno, ¿cierto? Llena de porquería, digámoslo así, como pues está sucediendo día tras día, que nuestra Iglesia Católica ha sido atacada por él, su objetivo es destruirla y pues en muchas almas desafortunadamente lo está logrando, ¿verdad? ¿Cómo puede ser un verdadero católico y más uno que debería de ser el representante de la tierra de Dios? Porque dicen, es más, un sacerdote por ahí se atrevió a decir que el Papa era Dios aquí en la tierra, que él era el Dios aquí. Pues en este caso no cabe eso. ¿Por qué? Porque él no está actuando como Dios, está actuando en contra de Dios. Y todo lo de su nombramiento, todo eso que ya está comprobado, que no fue con el Espíritu Santo, fue puesto ahí, impuesto por X o X entidades malignas, enemigas de Dios. Entonces, eso hace ver que él no es el representante de Dios en este momento de la tierra, ¿verdad? Aunque esté sentado allí en la silla petrina. Decir que cuando un pecador muere, su alma se difumina o desaparece simplemente, o cuando dice que el infierno, por ejemplo, lo último que él dicho, que él quiere pensar que el infierno está vacío. ¿Ustedes creen que eso es una palabra de un representante de Dios en la tierra? ¿Que él cree que el infierno está vacío? O sea, él niega que hayan personas. Por un lado, él es el que dice
una cosa y se contradice después. Muchas veces en todos estos 7 años de su mandato, él ha dicho una cosa y después ha dicho lo contrario. Dice una cosa, dice lo contrario. O sea, yo creo que eso es una enfermedad, lo decía yo anteriormente, ¿verdad? Eh, Anteriormente él dijo muy claramente que el infierno no existía. Después dijo que las almas que pecan se difuminan, simplemente. O sea, está confirmando que el infierno no existe, según él. Y ahora dice que quiere pensar que el infierno está vacío, o sea, entre comillas, entre paréntesis. O sea, entonces, ¿existe o no existe el infierno, verdad? Pero él quiere pensar que el infierno está vacío. Pero resulta que si el infierno está vacío, ¿por qué el infierno está vacío en este momento? Porque todos los demonios se han venido a la tierra. En este momento la tierra está invadida de demonios por todos lados. Le toca a uno tener cuidado donde, porque en cualquier momento se tropieza uno con ellos. Por eso tenemos que orar mucho, 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 para que Dios y el arcángel San Miguel, que es el que batalla contra los demonios, nos aleje de esos demonios, ¿verdad? Porque el mundo está invadido de demonios, ¿cierto? Entonces, por eso el infierno, pues seguramente, como él sabe de eso, él sabe que él está rodeado de demonios y que él mismo es un demonio, entonces por eso lo dice, ¿verdad? Porque, pero que pues yo no creo que no se preocupe, en menos de nada, poquito a poquito, él está llenando ese infierno. Si ustedes miran las imágenes que están aquí en mis videos, hay unas imágenes donde van las almas a precipitarse a un abismo, ¡pum! Y ahí van cayendo a la caldera ardiente, ¿verdad? Es un simbolismo, ¿verdad? Están arriba, caen a la caldera ardiente, ¿verdad? Esas son las almas que están perdiendo, esas son las almas que está llevando él a perderse, ¿verdad? Y en menos de nada, ese infierno que él en este momento dice que está vacío, ya está empezando a llenarse con todas esas almas que él está ayudando a que ese infierno se llene otra vez mientras que regresan los que están acá, ¿verdad? Entonces, eso no es lo que nos dice la palabra de Dios, como tampoco nos dice la palabra de Dios que Cristo bendijo al pecado de la sodomía. Tan no lo hizo que por eso destruyó a Sodoma y Gomorra. Y no me cansaré de repetirlo. Muchos dirán, ay, pero eso se ha dicho mucho. Tendrá que escucharlo una y mil veces hasta que el Espíritu Santo se encargue de hacerle ver a estas personas que están en ese grave, porque es un pecado grave. Así alguien que no diga que no es un pecado grave, por lo tanto, si es un pecado grave, es un pecado mortal. Pecado mortal. Cuando la palabra de Dios dice que lo llevará a la muerte, es porque es un pecado mortal, o sea, mortal los que van al infierno, ¿verdad? Veamos la cita bíblica de Santiago 1, capítulo 19, textualmente, que cada uno sea pronto para escuchar, lento para hablar, lento para la ira. Escuchen esa cita bíblica. De hecho, en la evangelización lo más importante es escuchar. Hay personas que no saben escuchar, las personas se bloquean con la cantidad de problemas que tienen en este mundo y aparte de que no tienen el Espíritu Santo en ellas, sus oídos están cerrados, ¿verdad? No escuchan. Cuando escuchamos de verdad, comprendemos, ¿cierto? O sea, si usted pone a escuchar a una persona y está englobada por allá, usted la está oyendo, ¿verdad? Escucha el ruido que está escuchando, hablando la persona. Y de un momento a otro escuchó algo ahí como que le llamó la atención y ya se concentró en lo que la persona está diciendo, ya, ¡pum!, su mente se despeja, ¿cierto? Y ya empieza a entender lo que antes no entendía, ¿verdad? Cuando escuchamos de verdad, comprendemos. Un caso típico es cuando vemos, por ejemplo, nosotros vamos a la Santa Misa. Ustedes saben que muchos protestantes, muchos que eran católicos, bautizados en la Iglesia Católica, de familias católicas, nacidos entre católicos, pum, de un momento a otro se van a las sectas protestantes. Y lo he oído directamente de personas que dicen, ah, no, yo antes era católico, pero resulta que allá no nos enseñaban la Biblia. Acá sí, aquí yo me emociono escuchando cómo dicen las cosas de Dios. Sí, sí, ta, 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 ta. ¿Se da cuenta?
¿Por qué? Porque estas personas no estuvieron en la iglesia católica. Estas personas estuvieron presentes de cuerpo, pero nunca escucharon la palabra de Dios en la iglesia católica, porque no estaban dispuestas a escucharlo. Cuando ustedes van a misa, estas personas se les olvidó o nunca lo escucharon, que cuando nosotros vamos a misa, escuchamos, normalmente se leen dos citas bíblicas, normalmente del Antiguo Testamento, dos citas bíblicas del Antiguo Testamento y el Evangelio, que es el Nuevo Testamento, el Evangelio del día. Y sobre el Evangelio del día, el sacerdote siempre habla y se extiende enseñando la palabra de Dios. Pero eso los que no son católicos, los que nunca fueron en realidad católicos, que no conocían su doctrina, por eso se pasaron a las sectas protestantes. Por eso en este momento seguramente muchas personas están pasando a las sectas, ¿cierto? A las sectas protestantes. ¿Por qué? Porque tienen un dirigente protestante, empezando por ahí. Tienen un líder protestante, el que debía, el que está por encima de todos los católicos, resulta que es protestante, ¿verdad? Entonces, pues hay que escuchar si es el Papa, si el Papa lo dice, pues toca hacer lo que el Papa lo diga. Entonces, no, yo estaba equivocada, yo ya no vuelvo aquí a la Iglesia Católica, yo me voy para la secta, ¿verdad? Porque pues el líder es protestante, ¿verdad? Bueno. Inclusive el Papa protestante dice que da a entender, o lo dice para un buen entendido con pocas palabras, que el infierno él lo dijo así, el infierno es un estado que de acuerdo a todos los sufrimientos que las personas tienen acá, eso están pagando. O sea, que el infierno es la vida que llevamos acá. Habráse visto. Eso me hace acordar de una persona que yo conozco, que ella me dijo eso, católica, entre comillas. Me lo dijo claramente. Yo apenas me quedé fría cuando ella me dijo eso, ¿cierto? Y pensé, yo dije, ay Dios, pobre alma. Ella no las personas no saben que lo que nosotros sufrimos aquí en la tierra es es como una miniatura, como la cabecita de un alfiler. No es nada lo que nosotros sufrimos en la tierra para lo que va a sufrir el alma cuando llegue allá a donde está Satanás, ¿verdad? Pero eso no lo entiende la gente que no quiere escuchar la palabra de Dios, que no quiere estar con el Espíritu Santo, pues no lo van a entender, ¿verdad? Bueno, inclusive entre las enseñanzas que ha dado el Papa, tan buenas esas enseñanzas, llamó a Jesús, en un video hace muchos meses, llamó a Jesús diciendo lo que era una alcahueta, que era ¿qué? Un estúpido o un idiota, palabras más, palabras menos, así, textuales. Cuando él, en la parábola esta, en la cita bíblica, donde él, de la mujer adúltera, que él se sentó, se arrodilló, se sentó, se dobló en el piso a dibujar en la tierra con arena, y que cuando las personas le decían que le iban a tirar la piedra a la mujer adúltera, y él se agachó simplemente y les dijo que el que no tuviera pecado, pues que lanzara la primera piedra, ¿cierto? Para el Papa protestante, eso fue un estúpido, un idiota, una alcahueta, ¿verdad? Esos son los términos que utiliza el Papa protestante contra la Iglesia Católica. Vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 15, literal. Pablo nos lleva a ser una presencia empática con las personas que vivan en su mundo, que vivan en un mundo roto, que han sido afectadas por el quebrantamiento y el pecado. O sea, por ejemplo, en este momento de lo último que son los sodomís y las personas adúlteras. Pero todos los pecados son todos los que violan los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? No solo los sodomitas, no solo los adúlteros, sino todo lo que violan, todos los 10 mandamientos, los que violan estos 10 mandamientos, ¿verdad? Pero Cristo nos dijo, aceptad el pecado. Pero Cristo no dijo, aceptad el pecado. En ninguna parte lo dice. Si alguien cree que Jesús lo dijo, que me lo muestre, que lo haga saber, que lo haga público, ¿verdad? Jesús no dijo eso.
En ninguna parte lo dice, al contrario, él siempre, como le dije en un video anterior, él siempre, cuando acudían a él, él siempre decía, vete y no vuelvas a pecar. Vete y no vuelvas a pecar. Lo repito, no vuelvas a pecar. Ese es el gran pecado que está cometiendo el Papa protestante. En todos los años que yo llevo escuchando al Papa protestante, nunca, jamás lo he escuchado que diga arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados, sodomitas, arrepiéntanse de sus pecados, adúlteros, arrepiéntanse de ese comportamiento, ladrón, asesino, cualquier delito, cualquier pecador a él. Yo jamás he escuchado al Papa protestante decir eso. Él siempre lo que llama es, Jesús es grande y misericordioso, continúen pecando. Es como si los mandara a pecar, ¿verdad? Si vamos a ver por último Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán, literal, ¿no? Se los leo. En esto conocerán que son mis discípulos si os tenéis amor unos a otros. Al acoger a las personas por nuestros hermanos y hermanas unidos al deseo de compartir el amor de Dios, debe de ser nuestra motivación para compartir el Evangelio. Debemos de compartir el Evangelio por amor y con amor. Aquí cabe muy bien lo que les voy a decir. Resulta que lo que proviene del Papa protestante no es amor hacia la humanidad, no es amor hacia los católicos. Eso se nota nomás en la forma de expresarse hacia los católicos. El Papa protestante detesta, odia a los católicos y así lo manifiesta abiertamente. Y tan es así que él quiere que todas las almas católicas se vayan derechito al infierno, ¿verdad? Dios dice que si no hay, o sea, si no hay amor, tú puedes ser un buen evangelizador, tú puedes tener una vida aparentemente correcta delante de todo el mundo, tú puedes ser muy generoso, tú puedes dar mucha ayuda humanitaria, todo lo que tú quieras, pero si tú no tienes amor en tu corazón, no eres nada. Así de sencillo, ¿verdad? Y si tú no tienes en tu corazón amor, pues la evangelización que tú vas a hacer es nula, está viciada, ¿cierto? Entonces resulta que les voy a poner un ejemplo también de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de esa cita bíblica donde Jesús dijo, ningún padre, si su hijo le pide un pan, le va a dar serpientes, ¿verdad? Si no estoy mal, palabra menos, eso fue lo que dijo. Si un padre quiere a su hijo, si el hijo le pide pan, no le va a dar serpientes, ¿verdad? Pues resulta que si aplicamos esa cita bíblica acá con el Papa protestante, nosotros aquí podríamos decir que ante un Papa del Espíritu Santo, un Papa legal, un verdadero Papa, nosotros todos somos hijos del Papa. Él, nosotros somos sus ovejas, al quien la obligación de él y el mandato de Jesús es que él nos lleve a todas sus ovejas derechito al camino de Dios, ¿verdad? No derechito al infierno, derechito al desfiladero. Y es lo que él hace. El Papa protestante con eso demuestra, él no siente amor por los católicos, ni por ninguna persona, por nadie, porque tan no siente amor que defiende a capa y espada el pecado de la sodomía, el pecado del adulterio, lo defiende a capa y espada. Haciendo con esto que las personas que no conocen la palabra de Dios se vayan derechito al precipicio. Los que no, y normalmente los sodomitas no conocen la palabra de Dios, porque si conocieran la palabra de Dios ese pecado no existiría. Y que alguien me diga lo contrario, ¿verdad? Los sodomitas no conocen la palabra de Dios, pero ellos quieren acercarse a la iglesia. Ellos lo hacen. Hay quienes se acercan a un sacerdote y van y llorando y piden clemencia, ¿cierto? Pero el sacerdote que es honesto, el sacerdote que de verdad cree en Dios, lo dirige, le reprende y le dice que debe de convertirse a Dios, que debe dejar el pecado. ¿Pero qué? ¿Qué hace el Papa protestante? Como él no cree en las cosas de Jesucristo, como él detesta a los católicos,
como Él solo quiere la perdición de las almas, Él promulga el pecado, lo promulga contra viento y marea. Y nadie se puede oponer a Él. El que se oponga a Él, ustedes lo han visto, sacerdotes, cardenales, obispos que se han opuesto a Él, ya no tienen puesto, ya no tienen de qué vivir, ya no tienen su diócesis, etcétera, etcétera. Y eso todos los que faltan, porque nadie se puede oponer a lo que Él dice, ¿verdad? Entonces, ahí se dan cuenta ustedes que Él no tiene amor. El Papa protestante no tiene amor en su corazón. Él tiene odio hacia los católicos. Y por favor, métanse eso en la cabeza. Un verdadero católico tiene que discernir. Un católico tibio no puede escuchar al Papa protestante, porque el católico tibio que escucha al Papa protestante inmediatamente sale de la Iglesia Católica y su alma va derechita al abismo, hacia la caldera del diablo, ¿verdad? Muy bien, entonces, si no tenemos amor, nada. Entonces, convénzase en el corazón del Papa protestante, así él diga que el amor de Dios hacia todas estas personas, nosotros, yo quiero mucho a las personas que yo conozco, que son del otro equipo, yo las quiero y hasta cierto punto siempre me han gustado porque muchos demuestran una buena nobleza, demuestran nobleza en su corazón, ¿verdad? En su comportamiento, pero resulta que no les han enseñado lo que dice la palabra de Dios y por eso se dejan llevar de ese gran pecado, porque no encuentran ayuda, se dirigen a quienes no tienen que dirigirse, ¿verdad? Y no encuentran ayuda. Entonces, ahorita cuando el Papa protestante abre sus puertas para que las personas que están cometiendo estos graves pecados crean que lo están haciendo bien, entonces, claro, están felices. Ahorita eso es lo que busca el Papa, que todos le apoyen, que todos digan que es el Rey de Reyes. Mejor dicho, él va a suplantar a Jesús, ¿verdad? Por eso tal es así que ya hasta estatuas le tienen por allá, ¿verdad? Pero bueno, yo lo único, y ahí sí yo comparto la opinión de algunos obispos y de muchos sacerdotes cuando dicen, debemos de orar por el Papa protestante. Yo siempre he orado por el Papa protestante. ¿Por qué? Porque él tiene la oportunidad de convertirse. Él es protestante, él necesita conversión. De pronto el Espíritu Santo le ayude y de pronto en algún momento antes de que fallezca pueda liberar su alma de donde ya prácticamente está, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Romanos capítulo 10, versículos 14, 13. Literal. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo pues invocarán, o sea, a Jesús, ¿no? En quienes no han creído. Por eso es que el Papa protestante, él no ora, pero él sí le pide a los demás que oren por él. ¿Se han dado cuenta? Él desde que empecé en su mandato, lo primero que dijo, oren por mí. Y yo desde un comienzo, cuando yo escuché que él decía eso, y yo pensé, ¿y este tipo por qué está diciendo eso? ¿Verdad? O sea, desde un comienzo, como empezó este Papa protestante su mandato, para mí nada fue normal, ¿cierto? Entonces, vuelvo a empezar, perdón. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 13. ¿Cómo pues invocarán, o sea, a Jesús, en quien no ha creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo irán sin que alguien les predique? ¿Cómo van a predicar si no son enviados? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo van a orar? O sea, ¿cómo oirán si nadie les ha predicado? Y parece mentira, pero hay muchas personas que están en ese estado y yo creo que la mayoría de los sodomitas están en ese estado. A ellos nunca les han predicado como deben de verdad de predicarle. Es más, ustedes en la iglesia en este momento, ustedes van a misa, ustedes yo en mi iglesia jamás he escuchado que se hable de este tema. Y mi iglesia, yo puedo decir, la iglesia donde yo voy es una iglesia americana y para que el sacerdote se le nota mucho devoción en las cosas que hace, en su comportamiento, en la forma en que habla, me ha parecido correcto. Si no hubiera sido así, ya seguramente ya me hubiera alejado de esa iglesia. Inclusive hace poco pasó algo que me hizo ver que el sacerdote de la iglesia donde yo voy está en lo que está. Porque, por ejemplo,
Me pasó hace poquito pasó. Yo ya había comulgado, estaba arrodillada ahí en mi sitio y me dio por levantar la cabeza y en ese momento acababa de recibir en sus manos la Sagrada Hostia un muchacho jovencito. El muchacho recibió, se notaba que el muchacho tenía un problema. El muchacho no era muy normal, pero seguramente había hecho la primera comunión joven. Él recibió la Sagrada Eucaristía y se fue con sus manitas bien elevadas, con mucho respeto, para que yo recuerdo verle la carita a él. Con mucho respeto llevaba el cuerpo y la sangre de Cristo en sus manitas, pero se fue con ella, se fue caminando, 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 caminando. Cuando ya iba casi al lado de donde yo estaba en la banca, yo ya iba a pararme. Tuve la tentación de pararme, eso sí no lo puedo negar, tuve la tentación de pararme para decirle que se pusiera la hostia en esa. No alcancé a hacerlo. Cuando en el momento el sacerdote que sí está en lo que está, ¡pum!, corrió hacia él y le preguntó seguramente a la mamá, con la persona con la que iba, que si estaba bautizado. Y ella le dijo que sí, entonces le dijo que le dijera que se pusiera la sagrada hostia en la boca. ¿Sí? Entonces, eso es un sacerdote que está en lo que está, ¿cierto? Muy bien, valía la pena mencionarlo. ¿Por qué valía la pena mencionarlo también, hablando de todo un poco? Porque hace poco escuché las noticias por allá en donde fue, en el Perú. Una adivinadora de esas satánicas se atrevió una vidente, no sé qué nombres le dan a ellos, se atrevió a salir en un programa diciendo para aconsejar cómo agarrar seguro a un hombre que cogiera una sagrada hostia, que fuera a la iglesia, que cuando le dieran la sagrada hostia se la recibieran a mano y que si no la querían dar en la mano, se la ponían en la boca, que después se la sacara y la guardara porque se la podía meter en un vaso y que no sé qué, que no, o sea, habráse visto hasta dónde ha llegado la maldad del hombre, hasta dónde está suelto, como le dije a ustedes, está suelto Satanás. Hasta eso ha llegado, que en público se pretenda, mejor dicho, deshonrar, ultrajar el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, nunca en mi vida llegué yo a pensar, escuchar todas estas cosas. Y no es muy cortica mi vida, como podrán darse cuenta, ¿verdad? Pero, es más, seguramente muchos años atrás yo ni importancia le hubiera dado a eso. Pero cuando la conversión llegó a mi vida, toda mi vida he sido católica, pero era una católica tibia. Pero cuando ya me volví de verdad católica, fue cuando empecé a ver la cantidad de cosas que se producen en este mundo y que muchas personas tenemos nuestros ojos cerrados a esas cosas, a esas malas cosas, ¿verdad? Está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva. Entonces, lo que dice el Papa protestante no es del Evangelio. Por ejemplo, el Papa protestante, en aras de hacerse más popular, o sea, de las últimas cosas que he escuchado, el Papa protestante, en aras de hacerse más popular, él es político, él pertenece a todo lo que es el NOM, él defiende la ONU. Ustedes ya saben, todas estas entidades que son demoníacas, que están en contra en este momento, que están en contra de la humanidad. Él es el que lidera todo eso y está liderando para que haya una sola iglesia, ¿verdad? Una sola iglesia donde van a haber de todo mezclados, reunidos, brujos, católicos, sectas, protestantes, budistas, todo, todo, una mezcolancia, ¿verdad? Él es el líder de esa nueva iglesia, ¿verdad? Entonces, ahorita ese papa protestante que más se ha caracterizado por ser político, ¿cierto? Y por buscar el mal de la humanidad, en este momento pues ya él se inició como artista, ¿verdad? Él ya hizo un documental por allá horroroso y ahorita ya él mismo dijo, eh, el cineasta, ¿qué? El que dirige las películas ya dijo que el Papa protestante le había dicho que iban a hacer una película sobre precisamente sobre Sodoma y Gomorra.
O sea, imagínense, yo me imagino esa película. Él quiere hacerse más popular y que este pecado, por si alguien no lo sabía, que lo sepa, que no es pecado, ¿verdad? Entonces yo me imagino ya cómo va a ser esa película. Por eso de antemano les digo, un buen católico, un buen cristiano, ni por equivocación iría a ver esa película, ni permitiría que sus familiares, sus hijos, sus amigos, que nadie fuera a ver esa película. Es la mejor forma de combatir esa popularidad que el tipo se quiere dar, ¿verdad? Porque en esa película va a haber toda la maldad escondida ahí, que muchos no verán, pero que seguramente va a estar latente. Toda la maldad acerca de este gran pecado, ¿verdad? Entonces, de antemano les digo, no se puede ir a ver esa película. Y así como les digo, no se puede ir a las iglesias en donde los sacerdotes son demonios. No se puede ir porque se estaría ayudando al mantenimiento de esos sacerdotes, ¿verdad? Entonces, eh, la única forma es dejando de ayudar en esas iglesias. Yo no digo, repito, yo no digo que no vayan a las iglesias, pero vayan a aquellas donde los sacerdotes de verdad eh, son verdaderos cristianos, ¿verdad? Son verdaderos representantes de Dios en la tierra. ¿Sí? Entonces, perdón, fue que me distraje un poquitico, discúlpeme, ¿cierto? Pero bueno. Otras citas bíblicas, yo les dije que anteriormente que en la Biblia encontramos más o menos 40 capítulos referentes a este problema, ¿verdad? De la evangelización. Ahora, leamos Mateo capítulo 4, versículo 23. Jesús iba a toda Galilea enseñando a sus enemigos y sanando toda enfermedad y toda dolencia en los pueblos. Ahora veamos de Mateo capítulo 11 versículo 5. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Mateo capítulo 24 versículo 14. Y este evangelio del reino se producirá en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere, que cuando ya esté todo el mundo evangelizado, entonces ya sí venga el fin, ¿verdad? Pero pues a como vamos, todavía falta mucho para eso, ¿verdad? Para que todo el mundo esté evangelizado, menos con un dirigente como este, ¿verdad? Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Esta cita bíblica es muy importante. Ahora vamos, Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso lo dijo Jesús. Esta para mí es la cita bíblica por excelencia acerca de la evangelización, ¿verdad? Entonces, eh, veamos Romanos capítulo 15, versículo 21 a 21. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio en donde Cristo ya era conocido para no edificar sobre el fundamento de otros, sino como está escrito. Aquellos a quienes nadie le fue eh, anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído entenderán. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Como hemos dicho también, repito ahora, si alguien les enseña un evangelio, contrario al que recibieron, sea anatema. Esta otra cita también es otra por excelencia acerca del evangelio. Anatema, y eso es lo que es ahorita el Papa protestante. Anatema. Y la palabra de Dios dice, el Papa protestante debe desaparecer, no se le debe tener en cuenta, no se le debe escuchar, sea anatema. ¿Ok? Muy bien. Espero que les haya gustado el tema. Esperen mi próximo video. Eh, Muy importante, escuchen a los verdaderos
arzobispos, a los verdaderos católicos. No se pongan a escuchar a estos que ya hay muchos que no se pueden escuchar. Yo tal vez voy a sacar una listica de aquellos sacerdotes que no se les puede escuchar porque llevan veneno en sus palabras, ¿ok? Muy bien. Entonces, esperen mi próximo video. Recuerden suscribirse, compartir y dedito arriba es gratis. Sobre todo el dedito arriba es muy importante. No les va a pasar nada el dedito cuando lo marquen hacia arriba, ¿verdad? Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche y que Dios los bendiga.